Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero a la vez también controvertido, como es las drogas y la drogadicción. Vamos a comenzar por definir qué es una droga o qué entendemos por droga. Una droga se define como una sustancia que es capaz de alterar el sistema nervioso central y además produce un estado de dependencia, produce tolerancia y por supuesto produce graves trastornos en la salud. Fijaos que han aparecido aquí dos palabras claves como son dependencia y tolerancia. Ahora trabajaremos sobre estos dos conceptos. Pero antes de continuar, os tengo que decir que la drogadicción es un problema social muy grave. Es muy grave porque puede llegar a anular la voluntad de la persona que se droga. Y eso siempre afecta gravemente, por supuesto, a la salud, pero también puede afectar a todo lo que es las relaciones sociales de esa persona. Por supuesto, le puede afectar a sus estudios, le puede afectar a su trabajo, le puede afectar a todas sus relaciones sociales, por supuesto a sus relaciones familiares. Ya digo, es un problema social muy muy grave. Es algo muy serio, el tema de las drogas. Y aquí vamos a hablar de drogas que a lo mejor todo el mundo piensa que son mm, bueno, drogas socialmente aceptadas, como pueden ser el alcohol o puede ser el tabaco, pero también hay drogas, digamos, un poco más serias, un poco mucho más peligrosas, como pueden ser, por ejemplo, la heroína, o puede ser, por ejemplo, el cannabis, o puede ser la cocaína, o pueden ser las drogas de diseño, que quizá también os suenan, desgraciadamente, porque alguna vez que otra habéis oído hablar de ellas. Drogas son todas, ¿vale? No por ser una droga, digamos, prohibida en España, es más peligrosa que una droga que a lo mejor está permitida, ya digo, como son el alcohol o el tabaco. Bien, vamos entonces a analizar estos conceptos que tienen que ver con las drogas. Y hemos dicho que una droga, repito, altera el sistema nervioso, produce dependencia, tolerancia y siempre trastornos en la salud. Vamos entonces a analizar primero el concepto de dependencia. Eh, la dependencia, antes de continuar, os digo que puede ser de dos tipos. Puede ser dependencia física o dependencia psíquica. La dependencia en general es esa necesidad que sufre el individuo de consumir la droga. Es decir, cuando un individuo empieza a consumir una droga, bueno, al principio siempre hay algunos efectos asociados a esa droga, de, bueno, digamos, de placer para el cuerpo o de alguna recompensa. Pero llega un momento en el que el individuo al principio no se da cuenta, cree que lo controla, pero llega un momento en que deja de controlarlo y que siente necesidad, auténtica necesidad, de seguir consumiendo la droga para que su cuerpo siga funcionando de forma normal. Entonces la dependencia física es esa necesidad de consumir la droga, pero porque si no la consume aparecen síntomas físicos, como pueden ser, por ejemplo, respiración agitada, palpitaciones, sudoración, hiperactividad, convulsiones, es decir, síntomas físicos que tu cuerpo notas que te ocurre algo físicamente, que te sientes fatal, incluso a veces puede haber síntomas tan graves que pueden llegar a ocasionar la muerte, que evidentemente cuando se consume la droga, pues esos síntomas desaparecen durante un tiempo. Cuando pasa otro tiempo grande sin consumir la droga, vuelven a aparecer los síntomas. Este conjunto, digamos, de graves trastornos, porque son a veces graves, trastornos fisiológicos, se le conoce con el nombre del síndrome de abstinencia.
dependencia física, ¿de acuerdo? Asociada normalmente a un síndrome de abstinencia. La dependencia psíquica es también una necesidad de consumir la droga, pero para poder llegar a conseguir ese estado de euforia o ese estado de placer que producen las drogas. Cuando no la consumes, pues tienes un malestar grande, no físico, sino más bien eso, psíquico. Es decir, por ejemplo, la cocaína. La cocaína es una droga que produce alta dependencia psíquica. Entonces, los individuos que consumen cocaína, cuando dejan de consumirla, pues se sienten muy cansados, se sienten con ansiedad, con depresión. Pues eso, pues la vida no vale para nada, la vida es una mierda, yo no soy feliz. Y cuando consumen la cocaína, pues tienen ese falso estado de euforia, ese falso estado de placer. Y cuando dejan de consumirla, pues llega la dependencia psíquica. Me siento fatal. La vida es una mierda. Y cuando la vuelvo a consumir, me vuelvo a sentir bien. Pero con una dependencia. O sea, dependen de esa sustancia, dependen de la droga. ¿De acuerdo? Estos son los dos tipos de dependencia que existen. Hay drogas que tienen más dependencia física asociadas a ella, otras más dependencia psíquica o ambas. Depende del tipo de droga. El concepto de tolerancia, sin embargo, es un poco diferente. La tolerancia es, vamos a ver, vamos a hablar por ejemplo del alcohol, que es una droga que todos conocéis. Sabéis vosotros que cuando se consume alcohol, pues en el cuerpo aparecen unos efectos asociados a él, como de estar más alegre, más chisposo, más contento, más desinhibido. Esos efectos que uno busca cuando consume alcohol, pues al principio, cuando uno empieza a consumir alcohol, aparecen pues con una cantidad mínima de alcohol. Pero conforme van pasando los días en los que se consume alcohol, para poder llegar a generar esos efectos deseados, hay que aumentar la dosis de alcohol. Eso es la tolerancia. Y va asociado a prácticamente todas las drogas. Es decir, la disminución de los efectos deseados cuando se usa esa droga de forma continuada. ¿Qué ocurre entonces? Que se va requiriendo cada vez un aumento de la dosis para poder conseguir esos efectos. Incluso a veces podemos llegar a unas cantidades tan grandes que el cuerpo no llegue a poder asimilar, incluso llegando a ser cantidades mortales, que es lo que se conoce con el nombre de sobredosis. Por eso dijimos al principio que cualquier droga causa dependencia y tolerancia. Bien. ¿Cuántos tipos de drogas existen? Bueno, pues vamos a clasificar a los diferentes tipos de droga por su mecanismo de acción. Entonces, vamos a empezar por las drogas que vamos a llamar depresoras. Las drogas depresoras pueden ser, por ejemplo, ¿vale?, el alcohol, o por ejemplo los tranquilizantes. Estas drogas lo que hacen es frenar la transmisión nerviosa, disminuir la transmisión nerviosa. Entonces, ¿qué producen? Pues producen relajación, producen somnolencia, incluso a veces el coma. Por eso el alcohol es tan peligroso consumirlo, pues si luego vas a hacer alguna actividad que requiere concentración, como por ejemplo conducir, porque el alcohol, aunque parezca mentira, tiene una primera fase de euforia cuando se consume, pero después el alcohol es una droga depresora. Lo que hace es que pierdas todos los reflejos, porque frena la transmisión nerviosa. Así hay que tener muchísimo cuidado con el consumo, de esta y de cualquier droga, evidentemente. A continuación, los estimulantes. Que estos, al contrario que las depresoras, lo que hacen es activar la transmisión nerviosa. Entonces lo que producen es una sensación de euforia, de no estoy cansado, de no tengo fatiga, de no tengo sueño. Drogas son la cocaína,
Por ejemplo, la nicotina presente en el tabaco. Os sonará la cafeína, también es una droga presente en el café. O por ejemplo las anfetaminas. Son drogas estimulantes. A continuación, hablamos de las narcotizantes. Las drogas narcotizantes son aquellas que se utilizan pues, para calmar el dolor y además producen sueño. Me imagino que os suena, por ejemplo, la morfina. La morfina es una droga que además es muy utilizada hoy en día en medicina para calmar el dolor porque es quizás el mejor analgésico que se conoce o el más potente. No, el mejor no, el más potente sí. Digo el mejor no porque los narcotizantes como la morfina son drogas que generan una dependencia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que luego es muy difícil de superar. Entonces, tristemente esta droga se utiliza en medicina, pero sobre todo para pacientes que están ya en, digamos, una fase terminal de su vida. Y para que no sufran al final de su vida, pues se les administra morfina. Es muy utilizada para esto. También se utiliza en otras cosas, pero ya digo, dosis controladas y periodos de tiempo muy pequeños porque generan muchísima dependencia. Una droga prima hermana de la morfina, muy parecida químicamente, pero mucho más peligrosa, es la heroína. Me imagino que os sonará la heroína. Quizás sea la droga que más muertes ha causado, sobre todo en los años 80. Actualmente también, pero muy famosa, muy utilizada en los años 80. Drogas, ya digo, que generan una dependencia tremendamente fuerte y muy difícil de superar. Drogas muy peligrosas. Bueno, todas son peligrosas, pero estas aún más. Y después tenemos las drogas llamadas alucinógenas. Es decir, que producen alucinaciones. Por ejemplo, aquí encontramos el cannabis. El cannabis me imagino que sonará porque se utiliza mucho para fumar porros. Sus derivados pueden ser la marihuana o el hachís. Me imagino que suenan. También estas drogas como el LSD, el ácido lisérgico, incluso algunas drogas de diseño muy conocidas actualmente. Estas drogas lo que hacen es alterar la transmisión nerviosa. No la frenan ni la activan, sino la alteran. Entonces lo que hacen es modificar la percepción de la realidad. Provocan ilusiones visuales, ilusiones auditivas, es decir, lo que llamamos alucinaciones. Por lo tanto, son también drogas que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Haciendo un pequeño resumen de todo esto, ya para terminar, deciros que, por supuesto, las drogas dañan la salud, porque afectan al cerebro, porque afectan a lo que es la transmisión del impulso nervioso y pueden producir pues daños en nuestro sistema nervioso, puede producir trastornos psicológicos graves, pueden producir pérdida de memoria, depresión, ansiedad, esquizofrenia. También las drogas producen daños en otros aparatos o sistemas que no son el nervioso. Por ejemplo, el alcohol sabéis que produce trastornos en el hígado importantes. El tabaco puede producir cáncer de pulmón. El cannabis puede producir arritmias y otros muchos que podremos seguir enumerando. También las drogas producen trastornos en nuestro comportamiento. Y fijaros qué problema tan importante, ¿no? Los problemas familiares tan gordos que producen, yo qué sé, una persona alcohólica, por ejemplo. Imaginaros los problemas familiares, los problemas laborales que puede llegar a ocasionar esto. Y digo el alcohol, que parece que es la droga más, ¿no?, de un perfil más bajo a todo lo que hemos nombrado. Pero fijaros la de problemones que puede causar esto. También, por supuesto, sabéis vosotros que las personas que consumen droga pueden llegar incluso a efectuar actos delictivos para poder conseguir droga. Conductas muy agresivas asociadas a ellas. Y, por supuesto, lo que hemos dicho también, ¿no?, esas alteraciones de la percepción de la realidad, esas alteraciones en la respuesta motora que pueden provocar pues, accidentes de tráfico y tantas cosas. También, por supuesto, hay que tener en cuenta
los efectos dañinos de las sustancias que se utilizan a veces para adulterar las drogas, que se utilizan sustancias que son muy tóxicas y no hay ningún tipo de control sanitario para ello. Así que muchísimo cuidado. Y para terminar, para concluir una pequeña reflexión, permitírmela, y es que qué triste es que tengas que depender de una sustancia, de una droga, para alcanzar la felicidad. Y si queréis, terminamos con la droga más común, que es el alcohol, una droga legal en España, pero pensad conmigo, qué triste es, de verdad, que un adolescente, o un adulto, pero como me dirijo a vosotros que sois adolescentes, qué triste es que un adolescente necesite consumir alcohol con sus amigos para pasárselo bien, para disfrutarlo. Qué triste es, ¿verdad? Bueno, seguro que no es vuestro caso, o por lo menos eso espero. Cualquier duda, como siempre, todo esto me la podéis consultar. Os mando un beso fuerte y un abrazo y hasta muy prontito.